Se burlaron de la anciana y le pidieron que se fuera. Cuando regresó no podían reconocerla. Carmen toda su vida había sido maestra y acababa de jubilarse al cumplir sus 60 años. Su esposo siempre había sido un hombre muy amoroso, pero en los últimos meses se empezaba a comportar de manera extraña. Poco tiempo después, todo salió a la luz. El hombre le dijo que quería el divorcio, porque se había enamorado de una mujer mucho más joven y hermosa. Carmen sentía que el mundo se le venía abajo. El hombre que había sido su compañero de vida la había tratado como una basura y la despreciaba porque había envejecido. Esta mujer intentó por un tiempo convencer al sujeto que no la dejara. Trató de recordarle lo felices que habían sido y los hijos que habían criado, pero con nada pudo convencerlo. Su marido estaba decidido a separarse, así que no teniendo otra opción, ella accedió al divorcio. El trámite legal aparentaba ser algo rápido, porque al final era una separación de mutuo acuerdo. Carmen no podía dejar de pensar todos los años dedicados a un hombre que claramente nunca la había amado. Ella, a pesar de ser una mujer hermosa, con el paso del tiempo había descuidado completamente su apariencia física, y para ese entonces quería darse un cambio, verse más arreglada, y por qué no, hasta un poco más joven. Ese mismo día se fue en busca de un salón de belleza. Llegó al centro y comenzó a caminar para encontrar un lugar donde atenderse. Ese día era lunes. Por recomendación de algunas amigas, había ido para la mejor peluquería de toda la ciudad. Además, le habían dicho que en ese lugar realizaban promociones a inicios de semana, y por esa razón, ella había ido ese día. Al entrar, quedó muy impresionada con el lugar. Todo estaba muy arreglado. Había imágenes con chicas que tenían una variedad de peinados. El salón estaba muy lleno debido a las ofertas y el trabajo de calidad que ofrecían. Y queriendo ser atendida, se sentó en uno de los puestos a esperar su turno. Casi media hora después, una de las estilistas se le acercó y le preguntó que cómo podía ayudarla. Carmen al momento sacó una vieja revista de su bolso y pidió que la dejaran lo más parecida a esa mujer. La chica que la atendía comenzó a ver a sus compañeras con cara de burla y finalmente le preguntó a la señora que si estaba loca, que ese era un peinado muy moderno para ella, que se iba a ver ridícula y todos los que la vieran se burlarían. Aquellas palabras hirieron completamente a Carmen, quien ya se sentía un poco insegura por el proceso que estaba viviendo debido a su separación. Todo parecía que no podía empeorar. No obstante, la estilista terminaría diciendo algo que molestaría completamente a Carmen. Es más, viejita, mejor váyase a su casa. Usted ya no está para gastar el dinero en su apariencia. Mejor compre sus medicinas o hasta un bastón, que no le quedaría nada mal. Vaya a cuidar a su esposo, porque una jovencita se lo puede robar. Carmen frunció el ceño e internamente se sentía muy triste, pues muchas de esas cosas se las había dicho su exmarido antes de pedirle el divorcio. Una clienta escuchaba la forma tan desagradable como trataban a la mujer y en vez de apoyar a la anciana, comenzó a echar más leña al fuego. Pero sí es verdad, mujer, usted está muy vieja. Esto es para nosotras las jóvenes, que tenemos esposos a los cuales impresionar. Estoy segura que en su casa no tiene a un hombre que le espere, así que váyase a otro lugar, que le quita el tiempo a las mujeres jóvenes que vienen a arreglarse. Esas palabras sí dejaron sus ánimos por el suelo. Ella bajó la mirada y unas cuantas lágrimas cayeron de sus ojos. Muy humillada salió de esa sala, donde nadie tenía la más mínima intención de ayudarla. Mientras se retiraba, las demás empleadas del elegante establecimiento le gritaban: «Haces bien, anciana, vete a tu casa, porque aquí pierdes el tiempo».
Ese día Carmen se fue directamente a su casa. Quería encerrarse en su cuarto y no hablar con nadie. No entendía cómo mujeres eran capaces de humillarse entre sí, y mucho menos que no respetaran a alguien mayor. Al entrar en su casa, ahí estaba su hija, preparando el proyecto final para entregar en la universidad. Carmen trató de fingir y que no se notara que estaba triste, pero su hija terminó sacándole toda la verdad. Inmediatamente la joven le dijo que no podía desanimarse, que ella era una mujer bella y maravillosa, y que si lo deseaba, ella la acompañaba a que fuera a otro salón. La señora Carmen analizó lo que le decía su hija, y se dio cuenta que era verdad. Ella no podía desanimarse por lo que dijeran los demás, así que le dijo a su hija que regresaría al centro, y visitaría otra peluquería. La muchacha le dijo que la acompañaría, pero Carmen le expresó que no, que iría sola, porque ella tenía que ir a la universidad. Luego de todo, Carmen llegó al centro de la ciudad, estacionó su coche y empezó a caminar por el parque. Mientras tanto, pensaba en lo que había pasado con aquellas estilistas y lo que había conversado con su hija. En ese instante se dio cuenta de algo. Hasta el momento, solo quería cambiar su look para que su esposo la viera hermosa cuando fueran a firmar los papeles del divorcio. Ella entendió que esa no era la razón correcta, que si lo haría, sería para sentirse contenta consigo misma. Luego de caminar unas cuadras, vislumbró una pequeña peluquería en una esquina. Al entrar, pudo darse cuenta que el lugar era muy modesto y había una sola silla. Tampoco habían clientes. De pronto una joven, de apariencia humilde, salió a atenderla. Esta se llamaba Rosa. «¿Cómo está, señora? ¿En qué puedo servirle?», dijo la estilista. «Me gustaría hacerme un peinado», respondió Carmen. En respuestas, la peluquera le dijo: «¿Cómo no? Siéntese aquí». ¿Cómo qué estilo está buscando? La anciana estaba algo temerosa de enseñarle la revista y que se burlaran nuevamente de ella, pero al final la sacó. «Este es, muchacha». La estilista comenzó a observar bien la imagen y finalmente le dijo a la señora que había hecho una buena elección. Carmen, al escuchar, recuperó los ánimos. Sin embargo, la chica le dio una recomendación para que su cabello se viera mucho mejor. «Sería mejor si se cambia el color de cabello, señora, para adecuar más con el corte y así pueda verse más juvenil y hermosa. Y no se preocupe, no gastará mucho dinero, le daré un buen precio». Rosa tenía un talento en lo que a su oficio respecta. Aunque su negocio era humilde, ella era la mejor en lo que hacía. Mientras trabajaba, conversaba con Carmen. «¿Y eso, señora? ¿Por qué quiere cambiar su look?». «Bueno, hija», le respondió Carmen, «ya tengo 60 años. Apenas los cumplí hace unos días. Y hace poco, mi esposo me pidió el divorcio porque se enamoró de una chica más joven. Mañana firmaremos los papeles para separarnos. Y quise verme mejor ese día, para ver si lo hacía cambiar de parecer. No obstante, la que ha cambiado de parecer soy yo. Ya no quiero estar con un hombre que no supo valorarme. Ahora haré este cambio por mí. En los años dejé de cuidar mi aspecto, pero creo que ya es el tiempo de arreglar las cosas. Además, me servirá para que él se dé cuenta de la valiosa mujer que estuvo a su lado por tantos años y no supo valorar». «Qué mal lo de su marido, señora, pero tiene razón. Si va a cambiar, que sea para agradarse a usted misma y no a los demás», dijo esto Rosa mientras perfeccionaba su obra. Rosa y Carmen conversaban como si fueran las mejores amigas, y teniendo más confianza, Rosa le preguntó que por qué se veía tan triste al llegar a su negocio. La anciana solo le expresó que había tenido un altercado con unas muchachas muy cerca de ahí. No quiso comentarle sobre lo mal que la habían tratado en el anterior salón de belleza. A su vez, Rosa comenzó a contar de su vida. «Vea, señora Carmen, esta vida nos da muchos golpes, pero no debemos desanimarnos. Lo poco que gano en este local no me alcanza para mucho, pero por lo menos puedo brindarle los alimentos a mi hijo y a mi madre enferma. Creo firmemente que un día las cosas mejorarán. Soy muy creyente de Dios y sé que Él es misericordioso con las buenas personas». Luego de casi 2 horas, la anciana estaba lista y hasta había recibido un manicure de parte de la trabajadora. Esto último como regalo por ser la primera cliente del día. Cuando Carmen se vio en el espejo, se puso muy contenta, porque de verdad se veía hermosa y rejuvenecida. Antes de salir le dijo a la estilista que de ahora en adelante la visitaría constantemente, y luego se despidieron.
ella salió de ese lugar muy feliz, con una actitud renovada para comenzar una nueva vida, pues no solo había quedado como quería, sino que también se había ahorrado mucho dinero. Mientras Carmen iba de camino a su coche, de repente escuchó una voz que le dijo: «Maestra, maestra». La anciana se volteó y observó a una hermosa mujer que caminaba hacia ella. De inmediato la reconoció. Era una de sus ex estudiantes, de las más aplicadas e inteligentes. Su nombre era Carolina Torres. Carmen inmediatamente la saludó. «Hija, pero regresaste del extranjero. ¿Cuánto tiempo que no te veía?» «Sí, Miss Carmen», respondió Carolina. «Llegué hace un mes. Mi esposo y yo nos regresamos al país». «Qué bueno, hija», respondió la anciana. «¿Y qué hará ahorita, Miss Carmen? Me gustaría compartir un café con usted». «Bueno, hija, te lo acepto. Por la hora en casa no debe estar mi hija, así que me quedaré un rato contigo para no estar sola». «¿Y el profesor Ramiro no estará en su casa?» «No, hija, es una larga historia, que se resume en que firmaremos los papeles del divorcio mañana. Me dejó por una chica más joven». «Qué mal, maestra. Ustedes parecían tan enamorados, pero no quiero hablarle de cosas que la pongan triste. Sigamos, vayamos al café de la esquina, pero antes pasemos por mi tienda. Ya es casi la hora de cerrar y necesito que mis empleadas me entreguen un reporte». «Está bien, hija, vamos, te acompaño. Siempre me gustó compartir contigo». Carmen iba con una sonrisa muy grande en su rostro, pues Carolina era de las estudiantes que con más amor recordaba. No obstante, cuando llegó al negocio de su ex alumna, su alegría se desvaneció al instante. Resulta que era la peluquería en donde la habían humillado. Al entrar, las trabajadoras de Carolina la trataron con mucho respeto y hasta halagaron a doña Carmen porque no la reconocían después del cambio de look. En eso la anciana le expresó a su ex alumna que mejor se iba, pero Carolina le dijo que quería compartir con ella, que por qué se iba. Carmen no se pudo contener y soltó unas lágrimas, y Carolina le preguntó que si le había dicho algo que la molestara. En eso la señora le dijo: «Hija, no debes confiar en esas empleadas. De verdad que no quiero estar aquí, porque no espero ser maltratada otra vez». «¿Pero a qué se refiere, Miss?», dijo la joven. «Bueno», expresó Carmen, y le contó cómo sus empleadas la habían humillado. Cuando las trabajadoras escucharon lo que decía la anciana, todas bajaron la cabeza. La dueña estaba muy indignada y le pidió perdón a su maestra. La dirigió a su oficina y le dijo que la esperara ahí mientras hablaba con las trabajadoras. Después salió y le dijo a las estilistas que estaban todas despedidas, pues no podían tratar despectivamente a nadie, y mucho menos a una clienta que había sido su maestra preferida, la mujer que la había inspirado a salir adelante. «Váyanse de mi establecimiento. Retiren su cheque con el administrador. No las quiero ver más», dijo Carolina muy enojada. Minutos después regresó a su oficina para seguir hablando con Carmen. Mientras tanto, la joven mensajeaba con algunos conocidos y un par de horas después se fueron a aquel café a compartir un rato. Al llegar, habían varios de los antiguos alumnos de doña Carmen. Además estaban también sus hijos. Esa tarde compartieron un momento muy ameno, y Carmen regresó a casa muy feliz. Al día siguiente, Carolina llegó a la peluquería de Rosa, pues Carmen el día anterior le había hablado de ella. La mujer le ofreció trabajo en su establecimiento, por la recomendación de doña Carmen. Rosa estaba muy contenta con la propuesta, pues ganaría mucho más dinero de lo que ya estaba recibiendo. Esa misma tarde, la humilde trabajadora empezó a laborar en aquel lujoso salón de belleza. Después que hubo terminado su jornada, Carmen se apareció en la peluquería para hablar con ella. «¿Sabes, hija? Desde que te conocí me di cuenta que eras una buena chica. Vengo de firmar los papeles del divorcio. Mi exmarido fue tan cínico que se apareció con aquella muchachita, pero fui fuerte porque la vida tiene que seguir. Mi casa es muy grande y solo vivo con mi hija. Esa muchacha está enamorada y se casará en poco tiempo. Si lo deseas, puedes venir a vivir a mi hogar. Te recibiré con los brazos abiertos. Tráete a tu madre y a tu hijo para que no tengas que pagar el arriendo de tu casa».
Rosa no podía creer lo que le decía la señora. Ella aceptó y días después se fue a vivir a su casa. En ese lugar compartieron como una familia. A los hijos de Carmen le agradó mucho Rosa y la veían a ella, a su hijo y a su madre como parte de la familia. ¿Qué les pareció esta historia, amigas y amigos? De verdad que llegó a conmoverme. Si te ha gustado tanto como a mí, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones. Regálame un like y deja tus comentarios en la parte de abajo. Yo soy tu amigo Leonardo Marcano. Que Dios te bendiga. Nos vemos en otra oportunidad por aquí tu canal. Historias que tocan el corazón.